Bueno, vamos a continuar con el Congreso y nos toca presentar una sesión que creemos que es novedosa en esta reunión de la sección, en la cual pues lo que se persigue es la presentación de un grupo español que tiene muchísimas publicaciones y muchísimas aportaciones al intervencionismo y que muchas, digamos, de los hallazgos que han reportado, pues se han implantado en la práctica habitual, no solamente en nuestro país, sino fuera del mismo. Ya digo, cuando estuvimos haciendo el programa, pues surgió esta posibilidad y la verdad que aunque yo tengo un cierto conflicto de interés, tengo que decir que realmente fueron el resto de los miembros de la Junta los que también apoyaron pues esta iniciativa. Y entonces, pues, hemos dividido, digamos, con fines prácticos, la exposición del grupo en lo que es el intervencionismo coronario a cargo del doctor Alfonso Medina y el no coronario a cargo del doctor José Suárez de Lezo, que ninguno de los dos pues necesita presentación. Entonces, en la primera parte, digamos, de esta mesa, pues va a estar a cargo del doctor Medina, que ya digo, es absolutamente conocido mundialmente y bueno, pues nos va a resumir todo lo que el grupo ha aportado durante más de 30 años al intervencionismo. Hoy día, pues, estamos muy obsesionados con los registros y lo que quizás sea también muy meritorio es que efectivamente esto era un registro entre dos grupos y que se hizo precozmente cuando todavía no existía esta cultura. Alfonso, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí realmente difícil hacer una presentación sobre las aportaciones del Grupo Corpal porque lo he vivido tan intensamente que evidentemente me resulta imposible ser objetivo, ¿no? Y por otro lado, pues hablar de aportaciones en medicina pues es complejo, puesto que para usted lo que para ustedes puede serlo, para uno, con el paso del tiempo se va desvaneciendo, puesto que la vida continúa. ¿Cómo se pasa la diapositiva? Entonces, básicamente quiero contar para los jóvenes, sobre todo, cómo empezó la historia, ¿no? Porque en la literatura pues está en el Medline y hay algunos aspectos que quiero referir, ¿no? Algunos son fruto de mi recuerdo y a lo mejor el doctor Suárez de Lezo o el doctor Pan pues los interpretan de forma diferente. Básicamente, el doctor Suárez de Lezo y yo pues coincidimos en el Hospital de La Paz, trabajando en diferentes servicios y tuvimos unos contactos informales. Pero pronto intuimos que estar en Madrid, desarrollar toda la vida profesional en Madrid, en la España de aquella época, era tal vez un escenario que no satisfacía todas nuestras necesidades. Se hablaba en aquel momento de que la tecnología estaría en Madrid y los enfermos acudirían a Madrid y nosotros ese paradigma lo invertimos diciendo, pues, ¿por qué la tecnología no va hacia los lugares donde están los pacientes? Y de esa manera, pues, tuvimos por razones diversas la oportunidad de irnos, él al Hospital Reina Sofía de Córdoba y yo al Hospital del Pino de Las Palmas, un lugar todavía aún más remoto, pero muy rudimentario, donde obviamente no se concebía la posibilidad del desarrollo médico competitivo. A través de esos contactos y de esa historia en común, tuvimos fases de apoyo mutuo por medio de congresos y por medio de contactos telefónicos prolongados, donde contábamos nuestros pequeños progresos en cada una de las áreas, en los diversos hospitales. Hubo una visita
vital en el proceso de gestación del Corpal, que fue la del doctor Suárez de Leso en el año 87, probablemente, donde pues, visitó el laboratorio de hemodinámica y se empezó a gestar la idea de fusionar pacientes, pero sobre todo fusionar filosofía y desarrollar el intervencionismo dentro de, partiendo de nuestros conceptos, de nuestras aspiraciones y de nuestras ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues con la ayuda del programa Sigma, como base de datos, pues fusionamos los mitrales, la angioplastia coronaria y otros procedimientos. Y convocamos la primera reunión Corpal en enero del año siguiente al objeto de elaborar todos los años pues unos astras, unos títulos que motivarían, que se presentarían en el europeo y posteriormente en los congresos americanos y en los congresos nacionales. Al mismo tiempo surgió la idea de desarrollar unos cursos Corpal con una vertiente y con un concepto, un componente de originalidad. Y todo ello, junto con los viajes, pues configuró una filosofía de vida y de proyección profesional, ¿no? De destacar que desde el principio el doctor Pan, adjunto muy junior, pues participó de forma activa y por tanto yo lo considero un miembro fundador de esta aventura, ¿no? Adicionalmente, tuve el privilegio de contribuir a la formación de un niño cardiólogo, como se ve en esta foto, que es el doctor Suárez de Leso Jr., y que en esta visita que estuvo en Las Palmas y posteriormente estudió medicina en Córdoba y realizó la residencia, iniciándola en el 2003 en Las Palmas, y para mí fue realmente un motivo de rejuvenecimiento profesional, personal y realmente una de las personas que más me ha aportado, en cierta medida, continuando la carga de los aportes de su padre, ¿no? Como amigo y como profesional, ¿no? Los cursos Corpal, como digo, tenían una filosofía peculiar. El primer curso pues lo debatimos profundamente, si lo hacíamos, no lo hacíamos, con quién contábamos, pero tenían una peculiaridad que era el que realmente mostrábamos a los demás lo que nosotros hacíamos. No eran cursos tal y como se diseñaban en otros centros, donde se invitaban a una serie de operadores, sino los operadores eran operadores Corpal y resumíamos e impulsamos los programas sobre los que estábamos trabajando. El primer curso fue muy emotivo, se desarrolló en el Hospital Reina Sofía y pues, se realizó sobre 8 pacientes con valvulopatía mitral reumática compleja. Y posteriormente en Las Palmas, en el 91, se desarrolló el primer curso donde la aterectomía coronaria tuvo un papel relevante. Esta es la introducción del curso de Las Palmas, que el doctor Martín, que trabaja, como ustedes saben, en Las Palmas, me pidió insistentemente que la mantuviera. ¿Por qué? Porque realmente después de los cursos trabajamos durante muchos días, teníamos una sesión a veces hasta el amanecer, haciendo este montaje de los casos de tal forma que de varias fuentes de información en vídeo hacíamos en un estudio pues una fusión de las imágenes con un cierto toque artístico. Vean ustedes que se usa una técnica fotográfica de fading, donde las imágenes no son abruptamente una consecutiva de la otra. Y bueno, pues aquí se simboliza lo que ocurría en imágenes de Las Palmas y de Córdoba, junto con flashes de lo que es el intervencionismo coronario. Estamos en una época donde estamos en la era digital incipiente, la época de las diapositivas. Muchas veces había que mutilar las películas y montar los fotogramas sobre los marcos,
y lo único realmente digital que teníamos pues era la base de datos, ¿no? Este curso lo pongo para aquellas generaciones de cardiólogos jóvenes que nunca han visto, o probablemente a lo mejor lo han visto en YouTube, la aterectomía direccional del doctor Simpson, que era una alternativa que competía en aquella época, en los años inicios de la década de los 90, con el stent coronario como alternativa a la angioplastia endoluminal. La aterectomía era un dispositivo complejo de alto perfil y lo presento porque este es el resumen de uno de los casos editados y realizados en Las Palmas. Esta era la condición basal del paciente, donde se ve una imagen excéntrica en la descendente anterior. Se estudiaba todos los pacientes con ecografía intracoronaria y se introducía el ateretomo, se caracterizaba la placa, en este caso una placa ecolúcida, y posteriormente, este es el eco intracoronario, posteriormente, vean las características de la placa ecolúcida, excéntrica, y posteriormente se extraía, se cortaba parte de la placa, había un efecto combinado de barotrauma, este es el aterotomo, y se extraía material en una cuantía bastante sorprendente en ocasiones, con inflado simultáneo del balón, que posteriormente se pasaba a analizar y de una forma cuantitativa se correlacionaba con la imagen ecográfica. Esta diapositiva la ha diseñado el doctor Martín y básicamente resume nuestra actuación en el campo coronario, tanto en técnicas de tratamiento como escenarios, como en la imagen, que siempre para nosotros pues, ha sido, como ustedes saben, pues, una obsesión. La aterectomía coronaria produjo un rédito en términos de aportación científica. Fue una concepción del doctor Suárez de Leso. Vean ustedes dos placas, una ecolúcida y otra ecogénica, y cómo mediante este examen histológico cuantitativo pues se veía que realmente en función del comportamiento de la placa el proceso reactivo o proliferativo era diferente, de tal forma que las placas ecolúcidas tenían una mayor tendencia a la restenosis que las placas no ecogénicas. Eso ha perdido valor, puesto que hoy en día los dispositivos o los stent o scaffold se usan con fármacos antiproliferativos. Y también estudiamos los patrones de angiográficos seriados de recuperación del segmento tratado, comparándolos así con lo observado con la angioplastia. Llega la etapa del stent. El stent inicialmente, para los que no vivieron esta época, se dispensaba, se ofertaba como un instrumento en una caja independiente de los balones y el operador lo crimpaba. Se llama de palma shot porque incluía el concepto del stent de palma y el concepto de shot, que era unir dos cilindros de 7 milímetros de longitud mediante un puente al objeto de que pudiera navegar por el propio catéter guía. Esos stents eran relativamente largos y tenían a veces la dificultad de que precisamente tenían menor scaffolding en el punto del gap inducido por la articulación diseñada por Schad. Por eso, pues, nosotros hicimos una aportación que llamamos hemi-stent o palma-Schad dividido para el tratamiento de lesiones focales, pero que fue especialmente útil cuando tuvimos que abordar el tronco coronario, puesto que los stents de palma Schad tenían una longitud única de 15 milímetros.
Al estar los estén crimpados manualmente o en ocasiones migraban y ello representaba un problema, ponía nervioso al operador y ideamos sistemas de recuperación y de captura del estén partiendo de la hipótesis de que el estén siempre iba a estar contenido en la longitud de la guía y avanzamos un lazo coaxial y que permitía su retracción con éxito, como se muestra en esta diapositiva, ¿no? Con las bifurcaciones tuvimos un primer contacto muy interesante cuando empezamos a estudiar cuál era el outcome de las ramas de las side branch pequeñas en relación con cubiertas con el estén de palma, encontrando flujos, patrones de oclusión y reaparición tardía o patencia y pérdida tardía, ¿no? Como se observa en esta diapositiva y como luego la literatura pues, ha demostrado con otros dispositivos de scaffolding, ¿no? Asimismo, tuvimos que afrontar los problemas derivados de la punción femoral con catéteres guía del 7 o del 8 French, incluso el laterotomo del 9 French, y ideamos una estrategia farmacológica consistente en la administración, para aquella época era un poco herética, de protamina al objeto de revertir el efecto de la heparina en el propio laboratorio y proceder a la retirada y compresión manual tras la retirada del introductor. Tuvimos que abordar también el problema de las complicaciones vasculares, que en una etapa inicial, algunos de ustedes conocen, pues competía la cirugía, que era un desastre, puesto que aunque se resolvía el problema vascular, muchas veces la apertura de estas complicaciones derivaba en procesos infecciosos localizados y estancias prolongadas. Y entonces pues empezamos a ensayar con coil tantos removibles como permanentes por vía contralateral o por vía ixilateral mediante punción percutánea desde la piel accediendo directamente al pseudoaneurisma. El infarto agudo de miocardio, esta es una diapositiva del doctor Suárez de Leso. Por eso este adjetivo es tal vez es duro, pero no porque él lo sea, sino es un calificativo que él ha mostrado repetidamente en algunas presentaciones. Pero nosotros realizamos una primera aproximación al tratamiento con stent del infarto agudo de miocardio en un estadio muy temprano del uso del stent de palma. Concretamente, en el año 94 remitimos una serie de 10 pacientes tratados con esta técnica y ven ustedes los comentarios de los reviewers como realmente un tanto despectivos, incluso digamos un poco brutales, pero en fin, habrá que entenderlo. Pero con la paradoja de que posteriormente, en el año 96, pues aparece publicado con 9 pacientes una serie de observaciones, una observación de pacientes tratados con stent de palma cuando nuestra aportación pues, fue rechazada, ¿no? Posteriormente la publicamos en la Revista Española de Cardiología, pero ya en el 97. Y con ese concepto de trombo versus metal, que realmente en aquel momento eran dos conceptos totalmente antagónicos, procedimos a afrontar el tratamiento de las oclusiones crónicas mediante que tenían una tasa de reoclusión restenosis elevadísima con angioplastia cuando se abría la arteria con éxito, con stent, y se publicó este primer estudio, una serie de aproximadamente 30 pacientes, mostrando la efectividad del tratamiento con stent en estas lesiones en términos de reducción dramática de la tasa de restenosis y reoclusión. En el campo del rotablator,
Obviamente no hubo muchas aportaciones, pero una que yo quisiera señalar aquí, aunque sean solamente dos casos, que fue el concepto de la ablación. Empezamos a implantar mucho stent directo y en ocasiones nos encontramos con que la arteria tenía un reach concéntrico, anular, que calcificado fibrótico que impedía la expansión del stent. Y basado en nuestra experiencia con apertura de celdillas para acceder a ramos laterales en bifurcaciones, pues ideamos el tratamiento de estos pacientes mediante la ablación del stent y la propia placa y el reimplante de un segundo stent con éxito. Esta técnica aún la usamos si fallan un balón de alta presión, ¿no? El tronco coronario siempre ha sido un tema pues, que el doctor Suárez de Leso ha presentado, una obsesión personal de él y que presentaba con una diapositiva que lamentablemente no tengo, muy bonita, donde explicaba paso por paso por qué el tronco al final iba a ser patrimonio en su gran mayoría del intervencionismo coronario. Contando primero el tronco, lo hacemos primero por una necesidad, en situaciones de emergencia, y poco a poco eso se fue trasladando hacia invadir, digamos, el dogma, a violar un dogma que en aquel momento significaba, si es tronco, es cirugía. Y se publicó este primer artículo de predictor de restenose en función de la longitud de la lesión y su localización en el tratamiento del tronco con stent no medicado, y posteriormente pues se procedió a realizar una serie con stent Cypher del tronco no protegido tratado con esta técnica que hoy en día pues ya, como ustedes saben, es muy aceptada en muchos sitios. El Corpal, como digo, realmente tiene 3 personas vitales y una multitud de personas que para todos nosotros han sido un lugar de convivencia y de motivación, que son generaciones de residentes que luego se han transformado en cardiólogos brillantes que trabajan en diversos sitios, tanto en Córdoba, en Las Palmas, como en otros centros españoles. Y bueno, pues el Corpal tiene un espíritu y el espíritu queda reflejado en los viajes que el doctor Suárez de Leso pues, realiza, y yo pues simplemente lo único que contribuyo es de forma solidaria a ofrecerme como testigo y eventualmente a sufrir las mismas digamos, vicisitudes que él, pero vamos, los disfrutamos, ¿no? La historia más reciente del Corpal y el tratamiento de la enfermedad coronaria pues se va a resumir en bloques que son más conocidos. Uno muy importante es esta aportación de la no superioridad de las estrategias complejas versus la simple en el tratamiento de las bifurcaciones coronarias. Hasta hubo una etapa inicial donde lo complejo era mandatorio y de forma insistente se mandaron astras al europeo que quedaban rechazados al menos 1 o 2 años, que yo recuerdo, hasta que posteriormente fue aceptado y se publicó un primer artículo donde se concluye con que realmente la estrategia compleja no supera la estrategia simple y por tanto abandonamos y evolucionamos hacia la super simplificación, que es el camino en el cual realmente estamos, ¿no? Eso fue válido para el stent sin drogas y se confirmó con el uso del stent con drogas, con rapamicina, como se ve en este trabajo liderado por el doctor Pan.
Posteriormente, pues se produjo en el año 2006 la adopción por parte de la comunidad científica de la clasificación, una clasificación modesta, sin ninguna pretensión, que usábamos para fines, digamos, internos, y que el doctor Suárez de Leso presentó por primera vez en el PCR, en el Main Arena, en una exposición sobre la aproximación corporal a las bifurcaciones coronarias, sorprendiendo a la audiencia y posteriormente saltando a otros foros como el TCT, el Club Europeo de Bifurcaciones, y transformándose pues en una bifurcación consistente que sustituía a las previas. En el campo de los ultrasonidos, pues abordamos el problema de la carina y su identificación como elemento fundamental a la hora de producir daño ostial en los ramos secundarios cuando se implanta un stent across. El estudio fue basado en observaciones mediante reconstrucciones longitudinales, que era una información no muy apreciada en aquel momento, y posteriormente pues, los estudios con reconstrucciones 3D pues, han demostrado que el mecanismo dominante del daño ostial en lesiones sin compromiso, sin enfermedad basal en la bifurcación corresponde al shifting de la carina, y realmente pues, es una aportación, digamos, muy interesante del corpal, ¿no? La clasificación también tuvo la fortuna de haber sido publicada con una modesta carta al editor en la Revista Española de Cardiología, y realmente es nuestro sentir pues, un orgullo que realmente contribuya pues, a mostrar, junto con multitud de publicaciones y aportaciones de la comunidad cardiológica española, pues el valor de nuestra sociedad y nuestra comunidad de hospitales en este campo de la medicina, ¿no? Este es un estudio también muy interesante, publicado en la Revista Española y liderado por el doctor Suárez de Leso Jr., donde realmente empezamos a entender mediante la reconstrucción longitudinal los diversos estadios de modelación de cambios de la geometría del stent implantado across y tras diferentes manipulaciones, confirmando conceptos importantes en relación con el bajo rombo, la apertura de la celdilla lateral, el desplazamiento de la carina, etc. La utilización de un stent ajustado, el implante ajustado, que siempre protruye parcialmente en el ostión de la circunfleja, fue la observación que nos condujo a identificar a la carina shifting como el mecanismo fundamental del daño ostial cuando se producía esa invasión a nivel de la bifurcación. Las contribuciones más recientes, pues tenemos estudios comparando diversas drogas en el tratamiento de bifurcaciones, estudios a muy largo plazo del papel del stent medicado en el tronco, una técnica, como llama Manolo Pan, súper simple, que es la predilatación y el implante de un stent across como una alternativa en aquellos casos donde sospechamos un wiring complejo, la utilización de la guía coronaria atrapada como una ruta para el rescate de side branch ocluidas tras el implante de un stent across. Y en el capítulo del stent bioresorbible, del Axor, pues hay diferentes contribuciones, pero cuya relevancia pues quedará por demostrar en el futuro. Una de ellas es
digamos, esa oposición al dogma de que la preparación meticulosa de una lesión es mandatoria cuando se usa un stent reabsorbible versus a la posibilidad de implante directo cuando el escafold cruza la lesión, y otras contribuciones en el campo de las bifurcaciones coronarias, etcétera, ¿no? Esta diapositiva, ¿por qué ha sido posible? Prácticamente en el Corpal lo que ha existido ha sido una adherencia a los principios sobre los cuales se fundó nuestra colaboración, y se ha mantenido de forma permanente a lo largo de los años. La reunión anual, el diseño de proyectos y sobre todo la alegría con la cual, cuando algo se gesta en cualquiera de los dos centros, se celebra en el otro. Realmente yo creo que al Corpal lo que lo define es la ausencia de protagonismo por parte de los autores, de los que lideran determinado tipo de trabajo, y en ese modelo hemos disfrutado a lo largo de estos 30 años de forma interrumpida y sin ningún incidente. Y ahora me permito presentarles, puesto que este año dejo mis funciones en el Hospital Negrín, pero tengo el placer de presentarles las personas que liderarán la cardiología PAL en el Hospital Negrín, que son el doctor Eduardo Caballero, electrofisiólogo, de enorme cualificación, enorme dedicación y tenacidad, y el doctor Pedro Martín, que es, como ustedes, para ustedes, especialmente los de las generaciones más jóvenes, muy conocido por su interés y en fin, su dedicación al intervencionismo tanto coronario como estructural. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Medina. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta conferencia magistral, de alguna forma, y me toca, pues un poco voy a repetir las palabras del doctor Pan. Realmente el doctor Suárez de Lezo no necesita presentación, es conocido, por supuesto, mundialmente, y claro que también tengo un gran conflicto de interés. Son más de 25 años de conocernos profesionalmente, y también porque me gusta recalcarlo desde el punto de vista humano, y hemos pasado experiencias juntas, y para mí es un honor que sea de alguna forma su conferencia magistral en estas tierras, mis tierras leonesas. Muchas gracias, doctor Suárez de Lezo, y cuando quiera, por favor. Gracias a ti, Felipe. Es un honor, desde luego, estar en esta tribuna y participar. Es difícil continuar con la historia después de lo que ha presentado el doctor Medina, pero yo quería comenzar hablando del contexto. Vamos a ver, si el saber médico pudiéramos cuantificarlo, pues veríamos una curva de este tipo. Es decir, durante siglos era un saber plano que no evolucionaba demasiado. Eso permitía que hubiera maestros que sabían, tenían el conocimiento y lo transmitían. También ocurría que era más asequible para las generaciones de médicos poder acceder a él. Pero lo cierto es que desde que acabamos la carrera, el doctor Medina y yo, o la gente de nuestra generación, pues hasta la actualidad, ha sido increíble la progresión geométrica que el saber médico ha generado. De hecho, pues nos hemos acostumbrado a vivir un tipo de medicina en la cual cada 6 meses prácticamente hay que renovarse porque el saber aumenta. Y esto pues produce un vértigo que en determinadas circunstancias es muy difícil admitir. Es decir, hay situaciones en las que no es posible estar amedrentado por el vértigo. Y esa situación pues nos pareció clara a nosotros, de tal manera que nos pusimos
realmente desde el principio, al ser conscientes de este vértigo, a estudiar de forma revolucionada, más o menos, y a procurar adentrarnos en el tema del saber y a trabajar en el laboratorio. Cada día era una especie de lucha individual y colectiva y, bueno, pues centrados en los temas íbamos descubriendo realmente todas las situaciones. El sueño corpal puede resumirse en esta diapositiva, es decir, al percibir cómo se estaba desarrollando la cosa, nosotros queríamos simplemente afrontar el avance con humildad, pero con la firme decisión de participar en él como colectivo intelectual. No iba a ser una cosa que realmente estuviéramos dispuestos a no tener, ¿no? Tratábamos de responder científicamente a aquello que nos cuestionábamos nosotros, que hablábamos y discutíamos. Preferíamos aprender por nuestra práctica médica antes que por el estudio de la experiencia de los demás, de manera que eso fue una obsesión, aprender por nosotros mismos, fomentar en nuestro ámbito el mundo de las ideas y, desde luego, tratar de avanzar juntos por el mismo sendero. Insisto, con mismas cuestiones, mismas dificultades, mismas esperanzas y misma humildad. Bueno, también visitábamos congresos y asistíamos a reuniones nacionales e internacionales. Vean la cara de juventud no solamente del doctor Medina y la mía, sino del insigne doctor Macaya, que también estaba en el Hospital del Pino en aquel entonces con el doctor Medina. Y bueno, también fomentábamos las reuniones, sesiones clínicas diarias en nuestros respectivos hospitales, de manera que muchos días pues teníamos la oportunidad de discutir los casos del día conjuntamente. También aprovechábamos, sin duda alguna, todos los viajes que hacíamos para en cualquier momento estar hablando pues de los temas que nos ocupaban y que nos interesaban. También recibimos visitas ilustres. No puedo dejar de mostrar esta diapositiva en la que el que fue profesor mío en la Facultad de Medicina, el doctor Pedro Zarco, pues vino a visitarnos al hospital. Pero otros muchos también vinieron, como el doctor Hiyasi, que estuvo pasando casi una semana con nosotros en el hospital. Bueno, como ha dicho el doctor Medina, desde un punto de vista práctico, pues hicimos una serie de cursos de intervencionismo, no eran periódicos, los hacíamos cuando pensábamos que había algo que discutir o que aportar, y desde el año 89 hasta el último que se realizó en el 2008, pues estos son los cursos que hicimos. Este es el cartel del último de ellos, pues que invitaba pues a toda esta serie de temas que les muestro. Pero realmente, como él ha contado, la primera vez que hicimos un estudio conjunto fue al tratarse de la valvuloplastia mitral. Cuando se implantó la valvuloplastia mitral quedamos fascinados por el hecho de poder hacer una comisulotomía con balón y, desde luego, en casos como el que les muestro, pues realmente fue tremendamente eficaz, con una presión pulmonar suprasistémica que deja el gradiente transmitral en una situación muy favorable. Esto no me pasa ahora. Precisamente como la experiencia inicial fue con pacientes muy graves, pues una de las primeras descripciones fue esta, que se llamaba Transarterial Mitral Valvuloplasty in Conditions of Acute Pulmonary Edema. Es decir, que algunas veces nos llegaban pacientes que en la sala de hemodinámica entraban en edema agudo de pulmón y rápidamente teníamos que conseguir la desobstrucción valvular, como muestra esta diapositiva. Pero en términos de valvuloplastia, la verdad es que dedicamos mucho esfuerzo, y aquí les muestro un ramillete de artículos que fueron publicados en aquella época tratando el tema de la valvuloplastia mitral. Y me voy a centrar en dos de ellos
poseen anécdotas que pueden tener interés histórico. Uno de ellos fue un artículo que publicó el doctor Pan de nuestra serie de valvuloplastias mitrales, en las que nos fijamos pues, en un grupo de pacientes que a la hora de cuantificar pues, tenían una estenosis mitral leve. Leve quiere decir mayor de 1,5 centímetros cuadrados. Y resulta que ese grupo de pacientes pues, tenía un incremento del área valvular pues, muy superior al compararlo con las flexibles o con las severas. Lo cierto es que este estudio pues, fue criticado con una carta bastante impertinente, por cierto, por el doctor Zoltan Turi, de Detroit. La verdad que nosotros contestamos con humildad, pero diciendo excesivamente que puede que sí, pero lo cierto es que los pacientes están mejor después del tratamiento y además tienen un área de 3,1 de media. Pero lo curioso del caso es que al siguiente congreso que acudimos al American Heart, encontramos al doctor Turi tratando de esquivarnos y que no viéramos un póster que él presentaba donde tenía una serie de estenosis mitrales leve, ¿no? O sea, se sonrojó y tuvo casi que salir con el rabo entre las piernas. El otro, pues bueno, es una historia también bonita porque el doctor Medina pues hizo un análisis de los pacientes que habíamos dilatado que tenían reestenosis mitral. Hizo un estudio comparativo con aquellos que no se habían operado. La verdad que el resultado pues, mostraba que era igualmente efectivo en aquellos pacientes con reestenosis mitral. Pero el caso es que este estudio llamó la atención de un eminente cardiólogo americano de origen chino, que es el doctor Chen. El doctor Chen nos escribió y nos pidió un capítulo de libro, que era la experiencia Córdoba-Las Palmas, sobre reestenosis mitral. Él hizo un libro sobre valvuloplastia mitral. El caso es que cuando acabó y se publicó este capítulo, pues este libro, pues nos escribió una carta diciendo tiene que llegar algún día en que nos conozcamos personalmente. Y efectivamente ese día llegó, nos visitó el doctor Chen primero en Córdoba, aprovechó con mucho interés en conocer la Sociedad Española de Cardiología, entonces era presidente el doctor Vallés, y acudió al Congreso de Granada de la Sociedad Española de Cardiología, se interesó mucho por la cardiología española. El doctor Chen tenía una característica, tenía más de 1000 artículos científicos publicados. Cuando le preguntábamos ¿por qué publica tanto? Decía, porque quiero aprender. Entonces, bueno, pasaba con nosotros días y días en el laboratorio, en fin, interesado por todas las cuestiones que hacíamos. Y después de esta visita a Granada, a la Sociedad Española, pues viajó conmigo a Las Palmas y también pasó allí pues, unos días muy interesantes. El doctor Chen, a su vuelta a Washington, pues escribió un artículo sobre su experiencia en la visita a España, a la Sociedad Española de Cardiología y al grupo Corpal, ¿no? Curiosamente, en ese artículo pues, mostraba algunos casos, como este que ven aquí, de una comunicación interauricular tratada con dispositivo de Sideris, que quedó atravesada y que fue tratada a modo de sándwich con un dispositivo de Amplatz. Le llamaba mucho la atención la distancia entre Córdoba y Las Palmas y, bueno, pues decía: "The most striking phenomenon that I observed during my visit was the close, harmonious and productive working relationship between these two cardiology groups in Spanish cities at such a geographic remove from one another." De manera que el doctor Chen pues, fue muy agradable conocerle y hacer amistad con él. Pero las valvuloplastias, no solamente las mitrales, nos interesaron, las pulmonares. Fíjense en este artículo en el que se muestra incluso el fonocardiograma antes y después, es decir, que de forma muy precoz empezamos a tratar la estenosis valvular pulmonar y otras estenosis.
de forma más sofisticada, como la estenosis aórtica, también en congénita, de forma, insisto, muy precoz. En cuanto a la membrana subaórtica, pues bueno, había una cardióloga muy famosa en aquel tiempo, inglesa, Jane Somerville, que decía: en el cuerpo humano hay 3 membranas. Y nosotros dijimos, sí, pero las 3 son perforables. Y efectivamente, en el quirófano de cirugía cardiovascular pudimos ver cómo una membrana muy estenótica que iba a ser resecada, el doctor Concha nos permitió dilatarla previamente antes de la dilatación y pudimos ver que efectivamente es perforable, es dilatable. Y esto nos permitió ver que gradientes como el que les muestro aquí de estenosis subaórtica pueden quedar reducidos a 0 si poseen una dilatación efectiva. Y además en el ecocardiograma y la angiografía puede verse la movilidad de la membrana. Bueno, esto fue un artículo que publicamos y al cabo de los años, en el 2011, pues hicimos una recopilación de este estudio y mostramos la evolución de estos pacientes en un estudio de 25 años. Como pueden ver, es básico la selección de candidatos, que tienen que tener una membrana muy fina, que es dilatable, y la mayor parte, el 75% de los pacientes, pues muestran una evolución del gradiente muy favorable a largo plazo, así como algunos que tienen recurrencia, como este caso de arriba, que pueden ser tratados de la misma forma con una redilatación. Pero de todas estas dilataciones había algo que nos llamaba mucho la atención y que prestamos todo nuestro interés en analizarlo. Es decir, ¿cómo era posible que el corazón, acostumbrado a latir permanentemente, sufriera bruscamente una oclusión aguda en una de sus válvulas? ¿Y qué pasaba con el flujo? ¿Qué pasaba en el interior del corazón? Esto fue una obsesión, se transformó en una obsesión, y puesto que teníamos catéteres, la forma más íntima e interesante de analizar los eventos, pues decidimos estudiarlo. Es decir, el corazón obstruido por completo generaba latidos en ritmo sinusal, que eran registrados, y en ellos podíamos ver cómo al ocluir la válvula aórtica, la presión en la aurícula izquierda la superaba de forma importante para luego recuperarse. ¿Qué ocurría en el interior del corazón? ¿Cómo podíamos definir esta situación? Hemodinámicamente la registramos, ¿no? Como pueden ver, este es un caso de oclusión pulmonar en una valvuloplastia con foramen oval sellado, que muestra una disminución dramática de la presión sistémica junto a una elevación inicial de la presión ventricular. Bueno, pues lo registramos en todos los pacientes que pudimos y hicimos este estudio, pero también con la oclusión sistémica podíamos ver este comportamiento tan impresionante de superar la presión en la aurícula izquierda, la presión aórtica. Pero en los ventrículos, ¿qué pasaba? Pues curiosamente, cuando analizábamos la oclusión pulmonar, veíamos que aquellos con foramen oval patente, pues prácticamente el ventrículo izquierdo no sufría ninguna alteración. La curva presión-volumen era idéntica, porque realmente todo el volumen sobrante pasaba al lado izquierdo desde la aurícula derecha a través del foramen. Pero aquellos que estaba sellado, el ventrículo izquierdo hacía una succión que permitía el mantenimiento de una cierta función ventricular izquierda con el remanente de flujo en los pulmones. Pero ahora, ¿qué ocurría en aquellas cámaras que eran bruscamente ocluidas? Pues bueno, con pequeñas cantidades de contraste podíamos comprobar que el ventrículo ocluido ejercía una contracción isométrica, apenas móvil, consciente, yo creo, de que no podía con el obstáculo que se le imponía. Y al mismo tiempo tenía una vía de escape, que era la regurgitación mitral y tricúspide,
con fracciones de eyección, como veis, absolutamente mínimas, que demuestran una contracción isométrica, postura inteligente ante ese obstáculo mecánico. Bueno, también observamos que al ser abrupta la condición hemodinámica, pues tenía que haber una respuesta hormonal, y efectivamente la había. Por ejemplo, existía una correlación existente entre la presión auricular izquierda y el péptido atrial natriurético, como un intento de forzar diuresis ante un estancamiento del flujo, pero también con la arginine vasopresina existía una relación exponencial con la curva. Es decir, estos artículos pues, fueron interesantes desde el punto de vista de que nos intrigó mucho lo que ocurría en el corazón en estas condiciones. También un punto de interés fue siempre la coartación de aorta, desde el neonato, en el que pudimos incluso conocer hallazgos necrópsicos de algún paciente en el que veíamos que la angioplastia producía una ruptura de la íntima y en ocasiones de la media para crear un flujo aórtico normal. Lo que es evidente para los que no traten neonatos es que la coartación crítica del neonato que produce insuficiencia cardíaca es una situación muy compleja de tratar, y esto daba la oportunidad de que se pudiera hacer. Nuestra serie, junto con la del doctor Víctor Pérez Martínez de La Paz, pues fue de las primeras que se publicaron en el mundo y en el año 84, y lo que quiero decir es que este paciente, que era una figura de ese artículo en el año 84, pues se reestenosó. Lógicamente la reestenosis se produce, pero ya en una fase en la que no existe insuficiencia cardíaca. Se reestenosó y se redilató con balón, como se puede ver aquí, y posteriormente, unos años más tarde, se implantó un stent con este resultado a los 17 años de vida de una condición, como digo, bien crítica. También en la angioplastia de la coartación, pues analizamos el seguimiento angiográfico, pudimos ver cómo existe un remodelado favorable tras el reflow de la coartación, que se cuantificaba por el cambio en el ángulo de los segmentos proximal y distal, así como una serie de factores que influían en la evolución a largo plazo. Finalmente, pues, basados en estudios experimentales, en el año 95 pues, publicamos la primera serie de pacientes con coartación de aorta severa tratados con stent. Esto fue un primer artículo y que también se siguió de un seguimiento a largo plazo. Claro, con la experiencia hemos aprendido mucho del manejo de la coartación de aorta, y en la actualidad casos como este pues son tratados, lo cual fue condensado en un artículo de recopilación reciente del 2015 en el que se analizaba a largo plazo la evolución de la coartación compleja. Pero no era solamente la coartación, había muchas estenosis que nos animaban a ser tratadas con angioplastia, como es la angioplastia del ductus en cardiopatías de neonatos, cardiopatías ductus dependiente. Esto fue un primer avance de una forma muy precoz en el año 85, que dio pie al implante de stent en el ductus en este tipo de cardiopatías. En este paciente en concreto pues había una obstrucción de la fístula arteriovenosa sistémico pulmonar que se había hecho con un ductus muy estenótico tratado con stent. Publicamos algún artículo que el título nos gustaba mucho: Paliación transluminal en cardiopatías con isquemia pulmonar e hipoxemia. No solamente había la dilatación del ductus y otras maniobras, pero al igual que la cirugía podía ser paliativa o reparadora, pues también desobstrucciones de arterias pulmonares en atresias pulmonares pues daban su fruto en el sentido paliativo.
y a veces, en sentido más que paliativo, pues se convertían en tratamientos muy eficaces. Fíjense, este niño nació con una atresia pulmonar con septo íntegro y un ventrículo derecho muy hipoplásico. Tenía un ductus persistente y fue intervenido quirúrgicamente. Se le hizo una fístula, pero el niño iba mal, no conseguía superar la situación, entonces decidimos perforar la atresia y tratar el ventrículo. Aquí, en esta imagen final, en este tratamiento, en el 2005, se hizo una inyección en la arteria pulmonar y se ve una regurgitación importante de la atresia rota, un año más tarde se pudo ver que había hecho evolucionar al ventrículo derecho, ya no existía insuficiencia tricúspide, y 2 años más tarde el niño vino con una situación de cianosis en buena situación. Estudiamos el ventrículo derecho y pudimos ver que existía una buena fracción de eyección, el ventrículo se había amoldado al paso del tiempo y el remanente del tejido atrético pues conformaba prácticamente una especie de válvula. Lo único que le quedaba a este niño era el implante de un dispositivo de amplas para cerrar la cía que le producía la cianosis. El niño evolucionó muy favorablemente. También nos atrevimos con el implante de stent en estenosis supraórticas, cardiopatía muy severa y muy compleja de tratar, que pues en algunos casos como este demuestran cómo el stent puede ser implantado con una completa desaparición del gradiente o incluso una reducción, en este caso particularmente, de un paciente que ya había sido intervenido quirúrgicamente y que tenía una restenosis significativa. Bueno, también fue una cosa obsesiva la combinación de procedimientos en una serie de pacientes. Por ejemplo, el artículo que publicó el doctor Medina sobre la combinación de cierre de cía y valvuloplastia pulmonar cuando existía estenosis pulmonar y comunicación interauricular. U otros como el two-level left ventricular outflow balloon dilation sequential therapeutic approach y algún otro más. Fue muy importante para nosotros el dedicarnos al mundo del cierre de defectos y en ello tuvo una singular participación la visita del doctor Amplatz, eminente sabio, científico y personaje de la cardiología del siglo XX y del cual pues siento profunda admiración. Las comunicaciones interauriculares, como dije antes, empezamos con el dispositivo de Sideris, pero enseguida cambiamos al dispositivo de Amplatz. Y he aquí un ramillete de artículos dedicados al cierre de la comunicación interauricular, en el cual quisiera destacar pues, la efectividad de este procedimiento para aquellos casos con hipertensión pulmonar. No solamente bajaba la presión pulmonar en aquellos casos con presión pulmonar elevada inicialmente, sino que al seguimiento pues seguía bajando. Y en cuanto al grado funcional, pues el beneficio evidentemente era muy importante. Aquí les presento un caso con situación prácticamente de Eisenmenger que pudimos ver con presión pulmonar suprasistémica, que pudimos ver cómo la presión diastólica pulmonar bajaba importantemente con la hiperoxia, que era un método que entonces utilizábamos, y nos hizo decidir al implante del dispositivo. Esto no sé cómo se quita. Coño. Dame una ayuda. Vale, pues ya está. Bueno, también insistimos en el cierre de foramen oval, sobre todo en aquellos casos con aneurisma, que puede ser muy interesante. Pues la aplicación, el doctor Pan publicó un artículo sobre los aneurismas del septo interatrial. Pero los defectos no se circunscribieron solo a la cía, también
al ductus, a la comunicación interauricular. También nos atrevimos, en una época en la que no se efectuaba este tipo de tratamiento, a abordar las disecciones aórticas tipo B. Posteriormente esta idea la cogieron los radiólogos y parece que se han apropiado del tema, pero nosotros hicimos una primera aproximación con Sten de Palmas, en el que una disección tipo B puede ser tratada si se cierran la boca proximal y la boca distal. Y este es el seguimiento a largo plazo de esta aorta tan tortuosa y tan compleja. Simplemente para acabar, decir que en las abordajes de otras patologías recientes que conforman el desarrollo actual, como son las prótesis valvulares o el uso del MitraClip, pues somos un grupo más, unido a tanto el grupo español que lucha porque verdaderamente este desarrollo pues, solo beneficie a nuestros pacientes, ¿no? Y como resumen final, ¿qué ha sido el Corpal? Pues yo diría que en primer lugar una actitud médica, porque ha sido médico en la orientación de cada día y de cada historia. Eso permite que con esta actitud médica pues que podamos hacer investigación clínica aplicada. Como ha dicho el doctor Medina, esto es una colectividad y un equipo conjuntado el que se acaba formando. Y es que esa historia de cada día proporciona la posibilidad de un inmenso placer al aprovechar la intensividad vital que el laboratorio de hemodinámica ofrece cada día. Como decía al principio, no hay maestros, pero en esta época actual es más importante enseñar a los jóvenes cardiólogos a aprender por sí mismos, porque no hay tiempo de darles un repaso de lo que tienen que... Es preciso que ellos aprendan por sí mismos. Y esto nos lleva, pues, bueno, a algunas consignas y lemas diarios de cada día, pues que como en los equipos de fútbol decimos cada día al empezar la mañana. Muchas gracias. Me vais a permitir que acabe esta sesión de merecido homenaje y que exprese mi satisfacción por participar en ella, por esta primera sesión de reconocimiento a un grupo, a unas personas, a la trayectoria de unas personas. Me recordaba esto, todo esto que habéis hecho, todo esto que habéis aportado, que habéis dicho, es congruente con lo que vivimos, con la sociedad del conocimiento y con el capital intangible que realmente es la creatividad y el conocimiento que vosotros habéis desarrollado. Cuando venía esta mañana para acá, pensando en lo que se podría decir de vuestra trayectoria, Pepe, José y todos los que formáis parte del Corpal, me recordaba en parte algo que yo creo que explica mucho de una charla que tuve que dar hablando de la necesidad de las redes en lo que es la implementación del tratamiento del infarto, lo que han contribuido las redes. Y en realidad, pues vosotros habéis establecido una red de trabajo entre Córdoba, entre Las Palmas y entre muchos otros también. Y esto es conectar personas entre sí y compartir información, compartir recursos, y no deja de ser más que una versión pues, actualizada de lo que es el atávico hábito de comunicarnos y de transmitirnos pues, vivencias, certezas, incertidumbre, miedos y todo lo que se quiere. Y en el fondo esto ha servido, pues como vosotros habéis expresado muy bien, para transformar datos en información, información en conocimiento y el conocimiento en innovación. Recordaba un artículo que publicó un teórico de las redes, se llama de la Robert, y que establecía que hay 5 niveles cuando uno aborda o crea una red como la que vosotros habéis creado en vuestros respectivos hospitales. Un nivel muy bajo, el 1, que representa el reconocer que existe la red, aceptar que existe,
Hay un nivel intermedio de colaboración, de ayuda esporádica, de reciprocidad, y realmente vosotros habéis conseguido llegar al nivel que establecen, al nivel 5, que es el de una verdadera asociación, el de compartir objetivos, el de compartir proyectos y el de tener confianza mutua. Eso no es fácil, y esto yo creo que ha sido posible pues fundamentalmente por vosotros dos, y Manolo también, y por un liderazgo importante de vosotros, y por la confianza que habéis tenido, y por haber hecho ejemplo de algo que yo creo que no es frecuente ya en este momento, que es promover la cultura del esfuerzo y del trabajo diario. Yo creo que vosotros habéis contribuido a crear innovación, a innovar no solo en la realización de procedimientos, en una actitud, como tú, Pepe, decías, en desmitificar dogmas, en cuestionar, como decía Einstein, todo lo cuestionable y generar evidencia propia, y por todo ello, pues, mi reconocimiento personal y el reconocimiento de todos los que estamos aquí.